Hola, buenos días. Mi nombre es María Camila Álvarez y el día de hoy les vengo a presentar el gobierno corporativo, lo que todo empresario debería saber. Bueno, entonces, en primer lugar, tenemos que definir qué es el gobierno corporativo. Como ustedes ya sabrán, el gobierno corporativo es un instrumento que nos ayuda a organizar una empresa. Entonces, debe a responder preguntas como quién dirige, quién cumple las órdenes, quién las acata, etcétera. Y esta está establecida bajo la distribución de derechos y responsabilidades de cada individuo, así como las reglas por las que se rige el proceso de toma de decisiones. Entonces, en este gobierno corporativo básicamente deben haber tres participantes. Primero está el accionista, que es el aportante de capital a la empresa. Por otro lado están los directivos, que marcan o definen la dirección de la empresa. Y finalmente los administrativos, que son los que operan la empresa día a día. Eh, Básicamente hay dos tipos de empresas. Las empresas cerradas, que usualmente involucran solamente a miembros de la familia y hay muy pocos socios. Y por otro lado, las empresas cotizadas en bolsa de valores, que son más abiertas y permiten que cualquier interesado pueda ser parte de las acciones y de la empresa. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el gobierno corporativo es de gran importancia en las empresas debido a que si, por ejemplo, hay altos estándares del gobierno corporativo en la empresa, esta va a ser mucho más confiable, va a ser mucho más ordenada, va a ser sólida, competitiva, va a haber mejores condiciones del mercado, más bancos interesados en prestar capital en caso de crisis económica, bueno, un montón de ventajas. A cambio, si hay deficiencias en el gobierno corporativo, pues va a dar lugar a que haya condiciones financieras severas, no va a haber una gran posibilidad de que la empresa crezca en sentido económico y bueno, y pues va a haber una desconfianza de proveedores y de accionistas en general. También el gobierno corporativo es demasiado importante para los países, ya que si se cumple un adecuado eh, gobierno corporativo va a permitir que las condiciones financieras de un país crezcan o se mantengan adecuadamente. Va a haber más posibilidades de negociar con otros países, va a conllevar a mejores decisiones para el país, va a disminuir la percepción del riesgo a la hora de hacer un negocio, etcétera. A cambio, si hay una deficiencia en el gobierno corporativo, pues va a ser todo lo contrario, va a haber dificultades en el mercado, va a haber un declive en la situación financiera y pues va a desembocar en que el país va a tomar malas decisiones con respecto a su economía y otros vertientes. Nos tenemos que preguntar qué características tiene un buen gobierno corporativo. Bien, este básicamente se compone de cinco vertientes. Primero está la eficiencia, debido a que siempre se debe procurar generar el máximo valor con los mínimos recursos que se tienen. Por otro lado está la equidad, es decir, hay que tratar a todos por igual, ya que todos pertenecen a un mismo grupo. El cumplimiento responsable, ya que hay que atender a las obligaciones individuales y demás compromisos. Por otro lado está la transparencia, es decir, hay que proyectar a todos los individuos toda la información que se necesita. Y por último está el respeto de los derechos, es decir, hay que velar y prevalecer los derechos y especialmente los de propiedad, que ahorita hablaremos de ellos. Bueno, ahora el esquema para analizar el gobierno corporativo se tiene que tener en cuenta tres puntos.
El primero, los derechos de propiedad, que va a tener en cuenta todo lo que es la estructura de la propiedad, el derecho a voto de todos los participantes, la política de dividendos y derechos de otros participantes. Por otro lado, tenemos los directorios y las gerencias. Entonces, acá se van a ver implicados las delimitaciones de las obligaciones de cada uno de sus miembros. También se va a ver los conflictos de interés, los mecanismos de designación y renovación, también la independencia, así como mecanismos de supervisión. Y por último está la transparencia, las cuales se van a hacer a través de auditorías, prácticas contables, y bueno, esto va a generar una credibilidad a la empresa y también va a obtener una relación con los inversores y otros stakeholders. Bueno, la CAF propone estándares que hacen que una empresa tenga un buen gobierno corporativo y este está enfocado a los tres pilares que expuse anteriormente. Entonces, como primera medida está relacionada con los derechos de propiedad. Hay varias medidas. La primera es el principio de igualdad de voto. Con ello, se quiere evitar las discriminaciones de los accionistas mayoritarios frente a los accionistas minoritarios y más bien se establece la proporción que debe guardar el porcentaje de la participación en el capital con los correspondientes derechos de voto. Por otro lado, los aspectos sobre la celebración de la Junta de Accionistas son a partir de tres medidas. La primera es la medida número 9, la cual es un requisito, dice que es un requisito que la convocatoria sea conocida por los accionistas de cualquier forma y no debe ser marginado por su desconocimiento de la Asamblea General, así como las empresas deben prevalecer el derecho a los accionistas a que ellos promuevan asambleas. Por otro lado, la medida número 10 nos dice que pues la junta directiva debe celebrarse o darse en un plazo razonable y pues siempre respetando íntegramente la agenda propuesta por los promotores o por los accionistas. Esto para que haya una mayor facilidad a la hora de participar en las juntas directivas. Y por último, la medida número 13 nos dice que la participación, bueno, la presencia de los accionistas en la Junta General es de vital importancia para la empresa y pues en el estatuto deben estar claros todos estos componentes. Bueno, ahora teniendo en cuenta el segundo bloque que está relacionado con el directorio y la gerencia, como primera medida tenemos que cada empresa debe tener obligatoriamente un director y este director, de ser posible, debe de tener como una simetría con la estructura accionaria de la empresa. Por otro lado, los directores pueden ser externos, internos, dependientes, no independientes, siempre y cuando hagan su debido trabajo. Luego tenemos que los directores deben comunicar los conflictos que puedan ser de interés a futuro que comprometan la empresa. Luego tenemos la retribución de los directores, es decir, que los directores deben estar muy bien remunerados. Y finalmente, que las transacciones que hace la empresa pues, corren por cuenta del director. Como último pilar se tiene lo relacionado a la transparencia. Entonces, como primera medida de esta, se tiene que el directorio debe formular los estados financieros mediante la adecuada utilización de los principios contables contenidos en las normas internacionales de contabilidad. Por otro lado, se ve necesario la existencia de un auditor externo, independientemente
de la decisión del director. Y pues así va a haber una completa transparencia de la empresa. Y por último, se recomienda que cada año el director publique un informe donde se vean explícitos los grados de cumplimiento de los lineamientos y medidas, así como el detalle de diversas informaciones como la corporativa, partes vinculadas y conflictos de interés. Bueno, teniendo todo lo anterior en cuenta, es evidente que las empresas tienen necesidad de un buen gobierno corporativo, no solo porque se establecen las pautas de cómo se le debe dirigir y administrar con equidad, responsabilidad, transparencia, sino también porque adquiere ciertas condiciones que la hacen más eficiente y productiva. Entonces, los lineamientos de la CAF, sugeridos por la CAF, nos van a permitir señalar que un buen gobierno corporativo va a mantener un continuo ejercicio de supervisión y equilibrio, de tal forma que los accionistas no iban en el terreno de los administradores ni viceversa, así como saber que el instrumento principal para implementar el cambio van a ser los documentos de reglas y desempeño.